que garantiza los estándares de seguridad en las unidades. Pero la periodista Andrea Domínguez ha investigado un poco más de este caso y nos explica los detalles. Hola Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para todos nuestros televidentes. Como tú muy bien lo indicas, con la entrada en vigencia ya de este acuerdo gubernativo, el 140-2025, los propietarios de autobuses, específicamente del transporte extraurbano, deberán de contar con este certificado que garantiza que las unidades tienen servicios al día, esto emitidos o confirmados también por talleres mecánicos autorizados. A mis espaldas se encuentran varias de las unidades que normalmente viajan hacia Occidente y que muchas veces son las que protagonizan los principales accidentes. Pues recordemos que de las dos rutas que más accidentes reportan se encuentra la ruta interamericana y la ruta del Atlántico, esto con dirección a Escuintla. El certificado de funcionalidad de revisión física y mecánica del transporte extraurbano de pasajeros busca garantizar que las unidades presten servicio extraurbano conforme a los estándares de seguridad exigidos en la normativa. Dentro de esto se evalúa en el certificado el área de frenos, de servicio de emergencia y parqueo, como la dirección, suspensión y transmisión, incluyendo las rótulas, volante y amortiguadores. También el sistema de luces y señalización, incluyendo las neblineras, llantas y ruedas, que éstas tengan la presión adecuada, repuestos y aros. La carrocería y estructura también deberá ser evaluada y esta debe de cumplir con estándares como el tema de ventanas, incluso las puertas, los asientos y las salidas de emergencia, además del equipo de seguridad como los limpiaparabrisas, extintores, botiquín, la misma bocina y el sistema limitador de velocidad, en donde este debe tener una ubicación del mismo dispositivo. Las modificaciones físicas o mecánicas que muchos de estos autobuses suelen sufrir también deberán de ser detalladas si existen, además de el velocímetro y tacómetro, y se estará revisando el estado del motor, dentro de ello las mangueras, fugas, los componentes, y deberán de contar ahora con una bitácora de servicios, es decir, la fecha y descripción del último servicio realizado con la debida autorización, llenando este certificado. El mismo debe estar disponible en formato físico o digital en todo momento dentro del bus, junto con la factura del servicio de revisión, y ser presentado a las autoridades cuando esto se requiera. Más allá del cumplimiento normativo, este nuevo mecanismo busca que literalmente los hechos colectivos de tránsito se puedan prevenir y que de esto se resulten incluso menos accidentes que sean atribuidos a fallas técnicas por el mal estado del vehículo, y donde el propietario es responsable en el hecho de este tipo de accidentes. Y una vez estos ocurran, también hay que señalar que están sujetos a enfrentar procesos legales penales según el Código Penal. Con esta herramienta, la Dirección General de Transporte busca no solo reducir el número de accidentes, sino promover una cultura de prevención, considerando que en lo que va del año ya se han registrado al menos 3 accidentes que involucran a buses extraurbanos y donde lamentablemente ya 2 personas han fallecido. También la cifra de muertos con la cual cerró 2025 es parte de las alarmas que han llevado a que se busque realizar este tipo de acuerdos gubernativos que buscan con ello frenar este tipo de accidentes atribuidos, en este caso, al mal estado de las unidades. A ello se suma que el velocímetro que ahora deberán de tener estas unidades, lo que busca también es evitar el exceso de velocidad, que muchas veces es otra de las combinaciones que lleva a estos accidentes de tránsito que terminan dejando decenas de víctimas mortales y heridas. Esta es parte de la información que les traslado a esta hora del día, pero que les estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones. Con esta información retorno con ustedes a los estudios centrales con imágenes de José Sánchez, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, y eso de verdad puede dejar a muchos más tranquilos al transitar en este tipo de
aparatos, de este tipo de vehículos. Hablando siempre de estos temas, el gobierno anunció el endurecimiento de las acciones de control y sanciones al transporte extraurbano como parte de los procesos de recuperación institucional y la aplicación estricta de la ley, que incluye esto, bueno, el inicio de multas para las unidades que no cuenten con el sistema obligatorio del control de velocidad. Hoy, en enero, se inicia el proceso de sanciones a todos aquellos que no tengan el sistema de limitador de velocidad, porque eso es relevante. Sin embargo, hemos hecho las resoluciones correspondientes. Ya el Ministerio de Comunicaciones ya firmó la resolución ministerial que permite hacer las sanciones, y este mes empezaremos a sancionar aquellos buses y aquel transporte pesado que la ley manda que debe tener ese sistema reductor de velocidad. ¡Omnisciencia! ¡Ah! ¡Omnipresencia! ¡Ah! ¡Omnipotencia! ¡Ah! En un video grabado en la vía pública se observa a un hombre posteriormente identificado como Edil Manuel Calderón Casasola, de 35 años, golpeando una radiopatrulla del Distrito Norte de la Policía Nacional Civil. ¡Ustedes sacaron esto! ¡Venga conmigo, venga conmigo! Con visibles signos de alteración, Calderón, según versiones preliminares, atravesaba una crisis nerviosa. Los golpes a la unidad terminaron por quebrar los vidrios de la cabina. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Padre! El desenlace de la grabación muestra al menos a 10 agentes rodeándolo, intentando someterlo y esposarlo. La escena es caótica. Se escuchan gritos, órdenes cruzadas y se ve a varios policías usando la fuerza para inmovilizarlo. Finalmente, logran colocarle las esposas y detenerlo. Pero lo que inició como un acto de daño a la propiedad del Estado escaló rápidamente hacia un episodio trágico. Fuentes cercanas al caso aseguran que Calderón fue trasladado hacia el Hospital Regional de San Benito Petén, amarrado de pies y manos y que presentaba múltiples golpes en el cuerpo. La información, aún no confirmada de forma oficial por el Ministerio Público, ha generado dudas y pedidos de explicación. Al llegar al centro asistencial, el personal médico confirmó que Calderón ya no tenía signos vitales. Había muerto en el trayecto, aún bajo custodia del Estado. Tras conocerse la noticia, la Gobernación Departamental de Petén emitió un comunicado en el que informó que se activó de inmediato el proceso para el esclarecimiento de lo sucedido y realizó un llamado a la calma y a la confianza ciudadana, mientras avanzan las investigaciones objetivas y transparentes a cargo de la Policía Nacional Civil y el MP conforme a la ley y el debido proceso. En su pronunciamiento expresaron solidaridad y condolencias a la familia del ciudadano fallecido. Subrayaron el respeto a la vida y la dignidad. Gracias por continuar en nuestra emisión en directo. El Congreso de la República convocó para el 13 de enero la 14ª sesión extraordinaria en la que avanzarán en 2 procesos relacionados con el Ministerio Público y también el Tribunal Supremo Electoral. Durante la sesión, el Pleno conocerá y aprobará el acuerdo que oficializaría la integración y la reinstalación también de la Comisión de Postulación encargada para proponer a candidatos al cargo de Fiscal General de la República. Ese mismo día se realizará la juramentación de los profesionales seleccionados para integrar la comisión de postulación que propondrá a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dando seguimiento así a los procedimientos establecidos por la ley para ambos procesos. Y el presidente del Congreso, Nery Ramos, presentó una propuesta de 346 contrataciones en el renglón 022 durante la reunión de la comisión la comisión permanente, para aclararlo, del pasado lunes. Según fuentes legislativas, al momento se desconoce si los integrantes de la comisión firmarán el acta que autorice la contratación impulsada por Ramos, quien dejará la presidencia del Congreso el próximo 14 de enero.
y el gobierno guatemalteco comenzará el 2026 con mayor disponibilidad de recursos en sus cuentas en un momento clave para definir el rumbo del gasto público, tras la suspensión del presupuesto vigente y también la espera de una propuesta para readecuar lo que se enviaría al Congreso. María Paula Carranza está con nosotros para explicarnos cómo va este proceso. Hola María Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. El gobierno inicia el año fiscal con 24,000 millones de quetzales en caja, un monto que abre a la discusión de la readecuación del presupuesto 2026, y durante la ronda le consultamos al viceministro de Finanzas que cómo se definirá su uso para la futura propuesta. Hay que tener en consideración que esos 24,000 millones de quetzales a los que hace referencia representan los depósitos del sector público en el Banco de Guatemala. Los saldos disponibles que tenemos para poder incorporar al presupuesto en esta ampliación y en lo que tenemos como vigente, en los 154,836 millones, son alrededor actualmente de 11,000 millones de quetzales. Por supuesto, de esos 24,000 millones que están depositados en el Banco de Guatemala, se debe recordar que hay depósitos de entidades descentralizadas, de entidades autónomas que son parte del patrimonio propio de esas entidades de acuerdo con la legislación, y que para nosotros son rigideces y no podemos disponer de esos fondos. Y por supuesto también hay donaciones, hay préstamos y además de eso los 11,000 millones de quetzales que tenemos disponibles para poder incorporar y usar en el presupuesto de la nación, que son los que se van a incorporar precisamente en la ampliación y los que ya se tienen en cuenta en el presupuesto vigente al que me referí en la presentación. Se espera que la readecuación del presupuesto sea presentada al Congreso a finales de enero. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Paula Carranza. Gracias, Paula. Estaremos pendientes de lo que ocurra allá. Y luego de la elección realizada ayer por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en la que ninguna planilla alcanzó la mayoría requerida, el proceso para definir a sus representantes ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral continuará ahora con una segunda vuelta. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala llevó a cabo ayer la primera votación para elegir a su representante titular y suplente ante la Comisión de Postulación, encargada de conformar la nómina de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tras el conteo de votos, se estableció que ninguna de las planillas participantes alcanzó la mayoría absoluta requerida por la normativa interna del colegio, por lo que el proceso deberá resolverse mediante una segunda vuelta electoral. A esta nueva fase avanzaron las planillas 4 y 5, al ser las que obtuvieron la mayor cantidad de votos durante la jornada. La planilla 4 está integrada por Gregorio José Saavedra Cepeda como candidato a representante titular y Edgar René Ortiz Romero como suplente. En tanto, la planilla 5 propone a María Alicia Ovalle Gramajo como titular y a José Pablo Pacheco Samayoa como suplente, de acuerdo con la información oficial divulgada por el CANG. La segunda votación fue programada para el martes 13 de enero de 2026, fecha en la que los profesionales del derecho deberán elegir entre ambas planillas para definir de manera definitiva a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. Una vez celebrada esta segunda vuelta y proclamados los resultados, el CANG deberá acreditar formalmente a sus representantes y con ello se avanzará en la integración completa de la Comisión de Postulación, la cual se conforma también con delegados de otros sectores establecidos en la ley. Posteriormente, la comisión deberá convocar a los interesados en optar a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, recibir expedientes, verificar el cumplimiento de requisitos y realizar la evaluación correspondiente. Concluido ese proceso, se integrará la nómina final que será remitida al Congreso de la República, organismo encargado de realizar la elección de las nuevas autoridades. Para Noticiero Guatevisión reportó Óscar Vázquez.
Y vamos a uno de los temas del momento. Estados Unidos mató a por lo menos 55 militares cubanos y venezolanos durante los ataques que llevaron a la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en Caracas, según cifras actualizadas de ambos países. Al menos 55 militares cubanos y venezolanos murieron durante los ataques de Estados Unidos que llevaron a la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en Caracas, según cifras de ambos países actualizadas el martes. Venezuela ha mantenido hermetismo sobre el saldo de víctimas en la operación ordenada por Donald Trump y no hay hasta ahora un balance oficial venezolano completo. La Habana publicó el martes una lista con los nombres de los 32 militares cubanos que murieron en Caracas. Un día antes, el ejército venezolano publicó esquelas fúnebres de 23 uniformados caídos, aunque se presume que el saldo es mayor. Se desconoce asimismo el saldo de civiles fallecidos. La France Press confirmó la muerte de una mujer de 80 años en los bombardeos. Una red que agrupa médicos en Venezuela estima un saldo total de 70 muertos y 90 heridos. Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, el sábado para responder ante la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y otros cargos. Mientras tanto, la canciller colombiana Rosa Villavicencio dijo que la raíz del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es el petróleo, además de los intereses económicos en medio de las crecientes tensiones por las amenazas de Washington, ahora también contra su país. El gobierno colombiano aseguró el martes que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es el petróleo, en medio de crecientes tensiones por las amenazas de Washington contra Colombia. Realmente todo este conflicto tiene que ver con intereses económicos. La necesidad del petróleo para una economía fósil como la de Estados Unidos. El gobierno colombiano ha rechazado la incursión militar estadounidense en Caracas, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, así como a las amenazas que siguieron sobre la posibilidad de un ataque similar en Colombia. El lunes, la Cancillería envió una nota verbal de protesta a Estados Unidos y expresa su rechazo ante lo que considera injurias y amenazas del presidente Donald Trump. Villavicencio afirmó que la acción estadounidense marca una línea roja en las relaciones internacionales. Quiero también ser muy enfática que como gobierno la conciencia que tenemos es que nos estamos en esta situación jugando la paz en el mundo y que, como hemos dicho y como reafirmamos siempre, América Latina ha sido una tierra de paz. Tras los ataques en Caracas y la captura de Maduro, Trump dijo que una acción similar en Colombia le sonaba bien. Aseguró que su par colombiano Gustavo Petro es un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. De su lado, Petro, un exguerrillero que firmó la paz en los 1990, aseguró que está dispuesto a retomar las armas para defenderse de Washington. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que los ingresos serán controlados por él mismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que las autoridades provisionales de Venezuela, encabezadas por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, están dispuestas a transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense para su venta a precio de mercado. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario calificó ese volumen de crudo como de alta calidad y autorizado para ser comercializado en Estados Unidos. Además, afirmó que él mismo controlará los ingresos obtenidos para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de los estadounidenses. El plan será ejecutado de inmediato por el Departamento de Energía bajo la dirección de su secretario Chris Wright, con transporte de los barriles en buques de almacenamiento hacia muelles de descarga en Estados Unidos. El anuncio se produce en un contexto geopolítico tenso tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar en Caracas. Expertos señalan que, aunque Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del mundo, su producción está por debajo de su potencial debido a años de sanciones y falta de inversión. Grandes petroleras estadounidenses observan con interés una posible reactivación de la industria bajo control estadounidense.
Y Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de 2 buques petroleros sancionados, uno asaltado por las fuerzas en el Atlántico Norte que llevaba petróleo ruso y el otro en el Caribe, ambos en relación con el bloqueo que ya vive Venezuela. Estados Unidos anunció el miércoles la incautación de 2 buques petroleros sancionados. Uno, con pabellón ruso, fue asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte. El otro fue capturado en el Caribe. La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur, mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado a la altura de Islandia, tras días de persecución, y fue confirmada por el Comando Europeo estadounidense. Rusia denunció el miércoles el asalto a ese buque, indicando que ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas. El barco cisterna estaba sancionado desde 2024 por sus presuntos vínculos con Hezbollah e Irán y se dirigía a Venezuela. Cambió de rumbo, de bandera y de nombre cuando escapaba de las fuerzas militares y la Guardia Costera estadounidense en el Caribe. Pasó entonces a ser bautizado Marinera y enarboló pabellón ruso. Fue perseguido hasta las costas islandesas, donde fue capturado el miércoles. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene desde hace años una lista de buques cisterna de países sancionados como Venezuela, Rusia o Irán, que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados según su legislación. Las 2 incautaciones del miércoles están vinculadas al bloqueo a Venezuela. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, destacó en la red X que el bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo. Y seguimos hablando de América. Estados Unidos recuerda el 5º aniversario del asalto al Capitolio por una turba de seguidores de Donald Trump, que mostró una grieta social existente en el país y que no ha hecho más que acrecentarse desde entonces. 5 años han pasado desde el asalto al Capitolio de Estados Unidos, un ataque protagonizado por seguidores de Donald Trump, que expuso profundas divisiones sociales y políticas en el país. El 6 de enero de 2021, miles de manifestantes, instados por el entonces saliente presidente Trump, se congregaron para rechazar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La protesta derivó en disturbios que forzaron la evacuación de legisladores y paralizaron durante horas el proceso democrático. Los demócratas de la Cámara de Representantes siguen impulsando audiencias simbólicas para evitar que los hechos caigan en el olvido, especialmente tras el regreso de Trump a la presidencia y el indulto a la mayoría de los condenados por el ataque. Mientras tanto, seguidores de Trump también realizaron marchas este martes por las calles de la capital, encabezados por figuras vinculadas al grupo de extrema derecha Proud Boys. Entre ellos figuraba Enrique Tarrio, indultado por el republicano cuando cumplía una pena de 22 años de cárcel por conspiración sediciosa. Creo que hoy hay más orgullo en ser un Proud Boy porque ahora tenemos estos indultos. Estamos libres, nuestro liderazgo ha vuelto y está de nuevo en marcha. Creo que van a haber grandes cosas de los Proud Boys, incluyendo quizás ver a algunos de nosotros postularnos a un cargo y ganar. Unos 200 manifestantes, muchos con gorras rojas de Make America Great Again, reclamaron justicia para los procesados del 6 de enero. Los organizadores aseguraron que la marcha tiene como fin rendir homenaje a los muertos en el asalto. También buscan protestar por la violencia policial que sufrieron y denunciar que fueron enjuiciados por motivos políticos. Today is about the vindication. Hoy se trata de la reivindicación de lo que los patriotas defendieron aquel día, con ellos indultados de vuelta aquí en Washington, D.C. Eso demuestra que sí, creen que estuvieron ahí el 6 de enero de 2021 por las razones correctas, por las libertades de este país y están dispuestos a volver a esta ciudad hoy, 5 años después, para asegurarse de que sus voces sigan siendo escuchadas. To make sure that their voices are still heard.
Para los demócratas, el perdón presidencial contribuye a normalizar la violencia política. Los republicanos, en cambio, rechazan esa lectura y acusan una utilización partidista de los hechos. Trump también fue llevado a juicio político por la Cámara de Representantes, controlada entonces por los demócratas. Sin embargo, fue absuelto por el Senado, dirigido por los republicanos. Cuando regresemos de la pausa hablaremos del panorama nacional, pero les tenemos una alerta a los padres de familia, ya que las quemaduras son una constante. Les contaremos por qué en nuestros niños en un momento más. La Policía Nacional Civil confirmó que mantiene activa una investigación para dar con los responsables de la muerte de Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, y de su hija Daris Ismelda López Cárdenas, de 1 año. Ambas fueron localizadas sin vida el domingo 4 de enero en la aldea El Níspero, colonia Peñaflor, en el municipio de Siquinalá, Escuintla. Según informó el vocero de la PNC, Edwin Monroy, los cuerpos de madre e hija tenían evidentes señales de violencia, por lo que desde el primer momento se activaron los protocolos de investigación correspondientes. Se procesó la escena y se recabaron algunos indicios que posteriormente fueron trasladados al personal de investigación criminal, quien será el encargado de dar el seguimiento por medio del trabajo de campo que ellos realizan, y que esto pues permita, junto a otras instituciones encargadas de dar seguimiento, poder individualizar o perfilar a la persona como presunto responsable de este doble hecho violento. La institución policial aseguró que ya se cuentan con indicios y evidencias que permitirán identificar a los presuntos responsables del doble crimen. La Policía Nacional Civil, a través de sus equipos de investigación criminal, ya se asignaron los equipos correspondientes y ya dan seguimiento a este lamentable caso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a otros temas del día. El caso por el crimen de Claudina Velázquez sigue conociéndose en un juzgado. En esta ocasión se conoció que 2 indicados en el proceso buscan ser beneficiados con la ampliación del arresto domiciliario. Elmer Vargas nos cuenta lo que ha ocurrido en la torre de tribunales. Elmer, buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta ahora? Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que tal y como lo mencionas, ante la jueza Avelina Cruz Toscano del Juzgado de Mayor Riesgo D, se ha realizado una audiencia por el caso Isabel Claudina. Recordemos que estos hechos ocurrieron en el año 2005, cuando se reportó la desaparición y posteriormente el hallazgo del cuerpo de la joven en ese entonces. Es importante señalar que la audiencia se realizó a puerta cerrada. Sin embargo, se tuvo conocimiento de que los 2 indicados o las 2 personas que actualmente son investigadas por este crimen, hablamos específicamente de 2 personas, hablamos de Juan Francisco Ortiz Cepeda y María Teresa Gudiel. Presentaron a través de sus abogados la solicitud de que se ampliara el arresto domiciliario. Recordemos que ellos en julio del año 2025 fueron ligados a proceso penal por 3 delitos. De esta cuenta, la juzgadora habría admitido dichos argumentos y que de esta cuenta resolvió que ambos puedan utilizar el control telemático, esto que les permitirá poder movilizarse en todo el país y también a las autoridades poder conocer cuál es el destino o el paradero de ambos indicados cuando puedan movilizarse durante o en el tiempo que ellos estimen dentro del territorio nacional. De esta cuenta, entonces, el caso sigue avanzando y se espera que el próximo 30 de enero de este año, es decir, en los próximos días, pueda realizarse la audiencia de etapa intermedia, donde se podrá resolver si ambos deberán enfrentar juicio o no por los hechos que se les señalan. De esta cuenta, como les comentaba, ellos fueron ligados específicamente por los delitos de falso testimonio, conspiración para el asesinato, así también como de obstaculización a la acción penal. Esto es lo que ha ocurrido en torre de tribunales por el caso de Isabel Claudina, como les comentaba, específicamente en relación a Claudina Velázquez, que ella pues se encuentra, el caso aún se encuentra sin resolver y ambas personas aún esperan resolver su situación legal. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Esvin García, reportó Elmer Vargas.
Y vamos a la alerta que les mencionábamos antes de la pausa. Una niña de 4 años fue llevada por los bomberos a un hospital luego de resultar con quemaduras de primer y segundo grado en las piernas al entrar en contacto con líquido caliente, según reporta su propia familia. El hecho ocurrió en una casa en la colonia San Ignacio, en la zona 7 de Misco. La menor fue llevada a la pediatría del Hospital Roosevelt, en donde quedó bajo observación médica. Las autoridades recomiendan a los padres mantener los líquidos calientes fuera del alcance de los niños para evitar este tipo de emergencias que lamentablemente son frecuentes. Un hombre fue asesinado a balazos en la aldea Blanquita, en Retaluleu, generando alarma entre sus vecinos. El ataque ocurrió a pocos metros de un cementerio comunal, al lugar a donde muchas personas habían acudido, pero las autoridades llegaron junto a los cuerpos de socorro para alertar a otros luego de este hecho. La víctima fue identificada como Gensi Abel Oliva, de 50 años, quien se dedicaba, según los vecinos, a la venta de queso. El comerciante viajaba en su motocicleta cuando fue atacado por arma de fuego y falleció de manera inmediata debido a las heridas que había sufrido. Cobraba extorsiones, eso dicen las autoridades, de Astrid Carolina Castellanos, de 31 años, conocida como La Gorda. Ella fue capturada en la zona 3 de Bárcenas, Villanueva. De acuerdo con la información policial, contaba con 3 órdenes de captura por extorsión. Además, era requerida por diferentes juzgados. Se cree que ella también está vinculada como colaboradora del barrio 18. Las órdenes de captura fueron giradas por juzgados de Petén, Guatemala y Chimaltenango, órdenes emitidas en abril, octubre y noviembre de 2025. Las investigaciones vinculan a La Gorda como la encargada de cobrar extorsiones a una empresa distribuidora de bebidas gaseosas. Y las autoridades recuperaron una motocicleta, también un automóvil, y detuvieron a una persona en Mazatenango, Suchitepeques. Un joven llamado Clark, de 19 años, fue detenido cuando manejaba la motocicleta que había sido robada horas antes en ese lugar. Clark fue llevado ante un juez, mientras que en la aldea La Libertad de Morales y Zabal, investigadores policiales reportaron la recuperación de este pick-up que ven en las imágenes. Había sido robado en un ataque armado el 6 de enero en San Pedro Sula, Honduras. Y en la colonia Las Margaritas, en el Bucarao, zona 12 de Villanueva, la policía ya ha reportado otro hallazgo. Un hombre que era requerido por la justicia, Jason Armando Tunches Germán, de 29 años, deberá enfrentar un cargo por caso especial de estafa. El detenido era requerido por un juzgado de Salamá, en Baja Verapaz, y también en Santa Eulalia, Huehuetenango. La aprehensión se efectuó durante uno de los operativos de seguridad e identificación realizado por la comisaría del sector, y el capturado fue puesto a disposición de las autoridades. Y hablemos ahora de otro ataque armado, y este ocurrió en el sector conocido como Playa de Oro, en San Miguel Petapa. Allí se reportó esa balacera en contra de un piloto de un vehículo que había salido a trabajar. Como ven, es un mototaxi. Esto es por la carrocería la que fue afectada. Allí los elementos de los bomberos llegaron de la estación San Miguel Petapa y ellos informaron que habían llegado al lugar y evaluaron a la persona que había sido atacada, pero lamentablemente había fallecido. Las autoridades han notificado ya a la policía, pero especialmente al Ministerio Público, para las diligencias en este nuevo caso. Y en el Parque Central de Tucurú, en Alta Verapaz, fue localizada una persona fallecida por causas que aún no se han podido establecer. Los bomberos del lugar llegaron a ese sector y allí dijeron que nada pudieron hacer por ella, por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades, en este caso al Ministerio Público, para las diligencias del caso. En 2 féretros blancos bajo un toldo al final de un callejón de terracería en Peñaflor fueron despedidas Lenda Imelda Cárdenas Burrión y su hija Daris Esmelda López Cárdenas, de 1 año 6 meses, unidas incluso en la tragedia. En medio de aplausos, dolor, llanto, consternación, pero exigiendo justicia, familiares y vecinos en Siquinalá le dieron el último adiós a esta joven madre y su bebé, quienes fueron
asesinadas cruelmente el pasado 4 de enero. No sabemos qué fue el motivo de que a ella le quitaron la vida. Lo único que nosotros pedimos es justicia para los hechores de eso, porque la bebé no merecía faltar así como ella faltó. Es muy triste a como la bebé falleció. También no fue por una enfermedad que Dios haya mandado, fue por algo que le acortaron la vida. La bebé fue totalmente, ¿qué les sabería decir? Ella era irreconocible, la bebé y ella, las dos. Entonces nadie quiere sentir un dolor igual. Lo único que nosotros decimos es que hagan justicia, porque ya muchos casos han pasado igual y la justicia nunca ha llegado. Con la voz quebrada, la madre y abuela clama también por aquello que esperan que llegue, asegurando que también estaba embarazada. Se quedó como que es un perro, mi niña, por allá. Me quitaron a mi nena, no solo que... No era solo uno, sino que eran 3, porque ella estaba embarazada, me contaba ella. La familia las vio por última vez el 3 de enero, cuando Lenda salió con tortillas rumbo a la aldea El Níspero, donde vivía con su pareja. Horas después, madre e hija fueron encontradas sin vida a orillas de un río a 3,5 kilómetros de su casa, en un camino de... Gracias por continuar en nuestra emisión en directo. Somos Noticiero Guatevisión y esta y la siguiente semana muchos estudiantes y también colegios empiezan ya a trabajar, empiezan a hacer lo propio. Los padres de familia ya están buscando los mejores precios para uniformes y mochilas, ya que los chicos deben regresar a clases. Mabel Saucedo visitó un mercado en la Quinta Avenida y 18 calles de la zona 1 de la capital del país y nos cuenta más. Hola Mabel, buenas tardes. Gracias, Elsa Mariana. Buenas tardes, buen provecho. Y es que efectivamente esta semana ya muchos estudiantes de las instituciones privadas están por iniciar las clases, pero también muchos padres de familia se están preparando para comprar sus mochilas, sus uniformes. Hoy estamos acá en uno de los comercios en la Quinta Avenida de la zona 1 para que nos pueda contar un poco al respecto. Primero, ¿cuál es su nombre? Ernesto, ¿qué es para servirle? Don Ernesto, ¿cuáles son los precios de los uniformes que están manteniendo ustedes ahora? Bueno, los precios de los uniformes, estamos hablando del pantalón, que es fino, está a 125 con descuento. Y el normal, que es de más sencillo, está a 75 con su descuento. Tenemos también lo que es la blusa, 75 con descuento y hay de menos precio, depende de la calidad. Y también manejamos la camisa en dos calidades, esta de 75 y unos de 50. Pues sí, también tienen suéteres, ¿verdad? Suéteres también, están los suéteres así manga larga, digamos, suéteres así con abierto, lo tenemos a 75, el pequeño, y a 90 el grande. Pues todo tiene su descuento. Todo tiene descuento. Y también para que nos cuente un poco sobre las mochilas, porque también hay algunos personajes que los niños buscan. ¿Cuáles son los que más están buscando y cuáles son los precios? Bueno, ahorita está en tendencia Capibara. En Ross está 250 con descuento. También tenemos ¿cómo se llama? Ángela, que está en tendencia también. ¿Sí? 250 también con Ross y su descuento. Y manejamos el combo también, que no es con Ross, 200 con su descuento también. Y ahí están los demás personajes, ¿verdad? Que Stitch, Capibara, también tenemos que está a 150 con descuento. Tenemos para caballero también, que está a 200 con descuento. Más formales, también tienen trajes como para personas que van a hacer prácticas, ¿verdad? Sí, también manejamos lo que es el traje. Estamos hablando de precios de 450 a 750, depende de la calidad de la tela. Sí. Y es que es importante destacar, aquí también está la Búho, vean, y hay otros personajes, pero también no solo ellos son, sino también son de zapatos, por ejemplo, y acá hay algunos estilos. Vamos a hacer la consulta por acá, más o menos qué precio, cuáles son los zapatos que están acá. Nos habían mencionado, por ejemplo, los de hombre, ¿qué precio tienen? Así como esta, nosotros estamos dando a 200. 200. ¿Y el más barato y el más caro para los niños? El más barato para niños sería así como esta, 100 quetzales. 100. ¿Y para niña? Para niña, sería los penny, así como estos. A 1.80, 1.75. Pues todo tiene descuento. Sí, tiene descuento. ¿Cuál es su nombre? Geuda Herrera. Muchas gracias. Es parte también de lo que se ve acá, porque van a buscar zapatos,
también su suéter, camisa y demás, todo lo que tiene que ver con el uniforme, y es por ello calcetas y calcetines también, que son de las cosas que se buscan para ya comenzar el ciclo escolar, para que usted tenga una idea también de cuáles son los precios que se están manejando. Así que con imágenes de mi compañero Moisés, regresamos con ustedes al estudio de Guatevisión. Buen provecho. Gracias, Mabel. Buen provecho para ti y para nuestro compañero camarógrafo. Hay que aprovechar esas ofertas, como bien decías. Y en otras cosas, ayer se llevó a cabo la edición 60 del Convite Infanto Juvenil del Día de Reyes en Totonicapán. El tradicional evento recorrió las calles de ese municipio junto a decenas de personas. Parejas de niños y jóvenes protagonizaron este recorrido en conmemoración de la celebración del Día de Reyes. El convite concluyó, pero había múltiples presentaciones en él. A lo largo del día se desarrollaron muchas actividades con el acompañamiento de grupos musicales, además de otras expresiones culturales que forman parte de la identidad festiva de Totonicapán. Las autoridades, por su parte, se encargaron de garantizar el orden durante toda la actividad.